En Latitudex trazamos la ruta a la información que importa sobre el comercio exterior y la logística. No, pues Octavio, muchas gracias por tu tiempo. Y pues paralelo a eso, nos has compartido el ir en el camino juntos en esta trayectoria que has tenido de crecimiento profesional, pues como persona y pues para el bien del país y del comercio exterior. Y ahorita en la Concanaco te presento a Alex Fuentes, que es parte del equipo directivo de comunicación. Y pues gracias por tu tiempo nuevamente y pues comenzamos, Alex. Gracias Octavio, gracias por tu tiempo. Y bueno, como sabes, tenemos mucho interés en conocerte un poquito más a fondo a ti. Sabemos los logros que has tenido, sabemos esta última responsabilidad que tienes, que no es menor, pero queremos un poquito conocer más a la persona. Pues te hemos conocido en mucho tiempo y hemos también leído acerca de ti. Hay muchas cosas que se dicen y en los puestos que has recorrido y en la carrera que tienes, pues siempre has sido con un alto grado de rigor, un alto grado de estudio, un alto grado de disciplina, de compromiso. Platícanos, ¿de dónde viene todo esto? ¿Fuiste criado con estos valores? Platícanos un poquito de dónde viene esta forma de ser y esta forma de trabajar de Octavio de la Torre. Fíjate que desde muy joven, familiarmente siempre existían ciertos valores que me inculcaban tanto mis padres como mis abuelos y estaban todos enfocados en varias condiciones. Una de ellas era la disciplina y sobre todo el compromiso. Y platicaban o me planteaban a mí desde muy chico que aunque no tuvieras el talento suficiente para llevar a cabo una actividad con disciplina, podías superar cualquier obstáculo. Entonces me decían bien desde chico, y aunque tengas el 1% de talentos y el 99% es transpirarlo, pues bueno, esa transpiración va a hacer que tú logres ante cualquier situación superar la actividad. Entonces siempre fui muy inquieto. Desde muy chico era demasiado acelerado, o sea, siempre andaba brincando de un lado a otro, muy curioso. Y también mis papás, al ver que era tan curioso, que tenía tanta energía, aunque se le llama que somos personas hiperactivas, pues decidieron meterme a realizar 2 actividades deportivas que a mí me marcaron en todo el futuro. Una de ellas fue el karate, el cual lo que buscaba es que a través de esta arte marcial yo tuviera una repetición, una disciplina, una concentración, un respeto, por supuesto, porque es un arte marcial. Entonces había un respeto y requería siempre cumplir y buscar el perfeccionamiento. El perfeccionamiento te lo llevaba a la repetición. Entonces eso hacía que no nada más lograras enfocarte en competir contigo mismo, porque realmente tú estabas ante un espejo de manera permanente llevando a cabo la repetición y repetías la misma forma por mucho tiempo, y lo combinaron con el fútbol, en el cual yo recuerdo que era muy malo. Bueno, al menos lo acepto. Porque hay otros que no lo hacemos. No, y fíjate que en ese yo recuerdo muy bien, esto casi nadie lo sabe, que había una virgen en mi casa y me puse a rezar para ser mejor futbolista, porque para mí era muy importante ser mejor futbolista. Y recuerdo que ante esa fe que mostré, pues mágicamente, pues empecé a meter un gol, 2 goles, 3 goles. Y me hicieron el milagro. Fíjate, sí, fue una combinación, ¿no? Y la combinación la veo así porque no, pues si bien es cierto que fue eso, también fue que mi papá me invirtió muchísimo tiempo de su tiempo en todos los días llevarme a pegarle al balón, a llevarme a jugar, en ponerme una cubeta, lloraba porque me ponía balones de piel que eran muy pesados, mojados con agua, pero también era para fortalecerme y me dolía, ¿no? Cada vez que le pegaba el balón y obviamente no lo comprendía. Ya ahora que soy más grande, pues entiendo que lo que estaba generando era que perfeccionara el lograr pegarle a un balón, el que tuviera más fuerza, el que tuviera más fortaleza. Y eso a mí me generó una condición de superación ante cualquier adversidad, y donde vi que la única manera en la que nosotros podemos seguir adelante pues era obviamente con disciplina, con responsabilidad, con honestidad, la honestidad con uno mismo y con respeto, sobre todo porque el respeto es necesario no nada más con los demás, también contigo mismo. O sea, tienes que ser consciente de tus limitaciones. Al ver
y a ser consciente de tus limitaciones con transpiración, o sea, con dedicación, con repetición, con entrenamiento, tú puedes superar cualquier condición. Y eso me generó a mí que se me fortaleciera el carácter, porque obviamente el carácter, aunque tú tienes el temperamento, ese es algo que lo heredé de mis antepasados, desde mis abuelos italianos. Sé que el temperamento siempre lo he tenido. Hay otra condición que tiene que ver con tu carácter, cómo ese temperamento tú lo vas a poder utilizar o aprovechar y entrenar para que puedas ante una circunstancia ser resiliente, que fue otra de las condiciones que mis papás me enseñaron. O sea, era muy importante el que fuera resiliente ante los fracasos, es decir, el que ante perder en alguna condición aprendieras a ganar, y eso nada más vas a ganar aprendiendo de perder. O sea, el que te diga que va a lograr y que todas las gana y todas las puede, la vida no es así. La vida está hecha por personas que son resilientes ante los fracasos, pero que aprenden de ellos, ¿no? Así fue. Y es como una analogía, Octavio, de la película de Karate Kid, ¿no? Pues sí, es como una analogía de la película de Karate Kid, exactamente, donde te ponían a limpiar y cada una de las actividades repetías y repetías y repetías hasta que ya estabas en la acción, y en la acción te dabas cuenta que funcionaba. Por eso yo decía, para mí la fe fue importante, porque sí recuerdo claramente cómo rezaba, pero también recuerdo que paralelamente a eso, mis papás estuvieron pendientes de que yo tuviera un desarrollo óptimo con sus carencias, porque éramos una familia de clase media baja, pero a ellos le dedicaban el tiempo para hacer que lo superara. Y otro de los aspectos que me ayudó fue que todo el tiempo me dieron lecturas. O sea, a mí me gustaba mucho leer, son cosas que nunca digo, pero me gustaba leer mucho leyendas. Entonces me daban leyendas de Hércules, o me daban textos, por ejemplo, de Napoleón Bonaparte, ¿no? De Alejandro Magno, de Julio César, o sea, de grandes, de Sófocles, de Platón. Y me daban muchos cuentos mitológicos que tenían que ver con ciertas moralejas que todos los días leía. Entonces yo tenía un libro que todavía lo debo de tener en la casa, que lo que me daba era un reflejo de cómo esos dioses, semidioses o esos héroes habían superado una adversidad para lograr un objetivo, porque cada uno de esos cuentos te hablan de eso. O sea, es como la adversidad tú logras superarla a través de tus condiciones físicas o mentales, pero con esa dedicación y repetición, y cada uno de esos textos estaba sujeto a distintos valores que te transmitían lo que conocemos como moralejas. Entonces, a mí todos los días me gustaba leer, y todos los días trataba de llegar, llegaba del colegio y después de comer siempre leía algo, lo que fuera, ya fuera historia de México, historia universal, una leyenda. Y también lo hacía porque fíjense que yo tenía unos papás medio neuróticos, ¿no? Entonces, el único momento en el que no me regañaban era cuando estaba estudiando. Entonces, el que yo llegara y me sentara en mi escritorio a ponerme a estudiar, a mí también me representaba un espacio de seguridad en cuanto a que me veían que estaba haciendo algo útil. O sea, era una familia en la que no me podían ver que estuviera sentado o acostado en una cama tirando la flojera. O sea, tenían que verme aunque fuera limpiando el piso, pero siempre haciendo algo, o sea, lo que fuera, pero haciendo algo productivo, no, pero que me vieran el movimiento. Entonces eso a mí me marcó, por supuesto, en mi desarrollo. Y fuiste avanzando, Octavio, a un compromiso con la academia, ¿no? Como catedrático, fuiste alineando esa niñez, esa rigidez, esa educación, y llegó el momento de llegar a la academia. Platícanos cómo fue ese trayecto hasta que tuviste tu doctorado y con la empresa Triton Law College, que pues tú fundaste y que eres presidente. ¿Cómo fue esos aspectos para ir aterrizándolo a la academia? Mira, fíjate que mi experiencia académica siempre fue enriquecedora y fue desafiante, ¿no? Desde mis primeros años en la escuela, siempre tuve un interés muy especial por aprender y por comprender qué era lo que pasaba alrededor. O sea, siempre fui muy curioso y nunca vi que existiera algo que me pudiera limitar. O sea, incluso me sentía súper, ¿no? Era el superhéroe, el súper fuerte, el defensor de mis compañeras o de mis compañeros. Siempre tuve
ese espíritu en el cual pues lograba entender que podía superar cualquier adversidad. Y desde muy chico las lecturas fueron muy, muy importantes, y el tratar de comprender lo que pasaba alrededor. O sea, mis papás siempre me comentaban mucho, o tenía conversaciones desde muy niño de lo que pasaba en caso de una tercera guerra mundial, o la caída del muro de Berlín, o Ronald Reagan, o que estaba Margaret Thatcher. Siempre estaba como muy pendiente, pero porque mis papás lograba conversar de esas pláticas y escuchar esas pláticas de mis papás con otras personas. Eso, lo que me fomentó a mí fue el hábito de la lectura. Con el tiempo, mi intención era ser futbolista profesional, y bueno, nosotros somos descendientes de Alfredo Di Stéfano, de un gran futbolista, y de Giuseppe Di Stéfano, una cantante muy grande, sí. El apellido tiene una deformación, el apellido, cuando llegamos a México a finales del siglo XIX, que llegamos al norte de nuestro país. Entonces, visualizaba que podía llegar a ser un gran jugador de fútbol, y me emocionaba ser un gran jugador de fútbol. La realidad es que con el tiempo me di cuenta de dos condiciones, y hubo un entrenador que a mí me puso en donde tenía que estar, ¿no? Y me dijo algo claramente, me dijo: Octavio, aunque seas el mejor futbolista del mundo, si yo no te meto, no te ven. Y si no te ven, no juegues. Entonces, cuando yo vi que las posibilidades de éxito, de que pudiera lograr ese objetivo tan soñado desde niño, dependía no de mí, sino de un tercero, yo decidí hacer algo que dependiera de mí. Y es ahí cuando decido enfocarme en la escuela, que tenía que estudiar, ¿no? Estudiaba, pero no estaba enfocado, y decido más bien aprovechar esa habilidad que tenía en el fútbol para buscar una beca en una universidad privada, y quería estudiar también historia en la UNAM, que me gustaba la historia. La historia forma parte de lo que fuimos, de lo que somos y de lo que seremos. Y en ese contexto es cuando empiezo a estudiar Derecho, Javier, y logro una beca deportiva, logro terminar mi universidad, y estudiando en la universidad, mi principal vocación pues estaba enfocada en la parte administrativa, fiscal, aduanera, comercio exterior, pero termino trabajando siendo abogado de la Arquidiócesis de México, abogado en Cáritas Arquidiócesis de México, director jurídico de la Arquidiócesis en la Ciudad de México, y de una manera u otra trabajando de forma directa o indirecta para el cardenal Norberto Rivera, cuando se da toda la reconstrucción del centro histórico, pero sobre todo que tenían programas que estaban enfocados en las personas. Entonces, ese tipo de programas a mí me llenaron mucho, pero también me mostraron una realidad de México muy diferente a la que todos vivimos, ¿no? Cosas terribles, porque la gente que llegaba ahí eran personas de escasos recursos, que vivían cosas que me parecían terribles, y llegó un momento en que decido salirme de ahí, porque dije, si sigo en esto había cosas que preferí ya no saber o no conocer que pasaban en el mundo, ¿no? Que decía, no, pues es posible que la gente pueda hacerse tanto daño, o sea, no es posible que pueda existir este tipo de violencia, y eran cuestiones que me parecían a mí, o para mí eran muy crudas. Y es donde después de eso, pues con la vocación que tuve, pues entro a trabajar a aduanas, y ahí empieza otra historia, ¿no? Del cielo al infierno. Entonces, porque era buscar cómo en aduanas pues estuviera por delante el servicio, el apoyo, la ayuda, el reconocimiento también de cuando alguien hace algo y se equivoca, que es válido equivocarse, pero que tiene la gentileza de decir me equivoqué, y cómo podíamos ayudar a esas personas, que también en la materia aduanera hay gente noble y hay gente buena y hay gente, es tan difícil ese sistema aduanero que está hecho para que falle todo el mundo, ¿no? O sea, es un sistema que se desarrolló porque hay quien vive de los errores, inclusive el gobierno y otras personas. Entonces ahí fue donde se transforma mi actividad, y tengo la oportunidad de estar en Tijuana. Y después de Tijuana, Javier, salgo de la aduana y me regreso a México, y después es cuando iniciamos y emprendemos todo lo que es la firma que actualmente tengo, que se llama TLC, que recientemente en el Congreso de Carmen les agradecí a los agentes aduanales públicamente, porque fueron los primeros que confiaron en mí cuando regreso a Baja California, después de
haber dejado de ir 2 años y los voy a visitar y todos me recibieron, todos me abrieron la puerta, todos. Y me decían, ¿y qué hacemos? O sea, ¿qué necesitas? ¿Y sabes qué les dije, Javier? Que me des trabajo. A mí dame trabajo, no quiero otra cosa más que me des trabajo. Dame tus problemas que los sé resolver. Y entonces me empezaron a dar 1, 2, 3, 4. En un momento ya era abogado de todos los agentes aduanales de la zona, de la asociación, del 20% de los agentes aduanales, porque siempre me había gustado resolver los problemas y decía desde esa época que lo difícil lo hacía rápido, lo imposible me tardaba poquito. Entonces siempre, no existe una limitación para resolver las cosas porque el conocimiento te abre cualquier puerta de cómo resolver un tema. Y eso me llevó a que con el tiempo quisiera ayudar a otras personas a entender cómo resolver los problemas. Porque el liderazgo no está en guardarlos para uno. El liderazgo está en crear más líderes. Ese es el real liderazgo. Entonces era cómo ayudar a los demás a que pudieran resolver. Y es cuando empezamos a dar cursos, Javier. Ahí empezamos con cursos, pláticas, cursos, charlas. Y dábamos una forma de resolver los temas de forma diferente. Y nos adelantábamos en el tiempo. Que si en tiene una bola de cristal. No era que tuviera una bola de cristal. Es que la propia lectura de los cambios y de cómo se iba desenvolviendo el mundo me iba llevando a lo que podía pasar. Eso se transformó en primero una escuela donde te daban certificaciones y después ya se transformó en una escuela de posgrado en la cual la mayor parte de los alumnos están becados o tienen una beca importante, porque lo que pretendíamos nosotros era de transformar lo que estábamos enseñando en algo que les generara valor agregado a las personas. Y entonces mi competencia, que no era mi competencia, eran mis amigos, pero no entendían que no éramos competencia, empezaron a estudiar ahí y empezaron a entrar, y es donde se propicia, sucede la pandemia y se crea este programa de Hagamos un Trueque, que le da una dimensión superior a este programa de capacitación, y es donde TLC Renal Law College despega como una institución en donde los líderes enseñaban a otros líderes. Y ahora estoy muy contento porque acabo de ver varios que van a ser agentes aduanales que pasaron el examen y que fueron descubiertos en esas filas en donde lo que hice fue lo contrario a lo que hizo mi entrenador conmigo. O sea, yo no les dije, si no te meto, no te van a ver. Yo les dije, te voy a meter para que te vean. Fíjate, por eso fue que dejé el fútbol, porque dije, no puedo depender de alguien que me enseñó y me hizo lo que soy, ¿no? Si no hubiera sido la mejor futbolista de tercera división, el mejor, o hubiera sido el rey del tamal, seguramente hubiera sido el mejor haciendo tamales, porque estaba hecho para ser el mejor en algo. Pero aquí fue donde genero al revés. Te voy a meter para que te vean. Y tienes varios descubrimientos súper interesantes a través de este programa de gente que es sumamente talentosa, que es muy visible ahora, que son íconos, que ya son influencers en comercio exterior y aduanas, y de los cuales me siento muy orgulloso de ser su amigo. Ahí es donde publico algunos libros, tenemos publicaciones en algunos documentos, y es donde me invitan a ser académico numerario. Andrés Rode Ponce me invita a ser académico numerario de la Academia Internacional de Derecho Aduanero, que nada más tiene 100 académicos en el mundo y no hay más de 100. O sea, no van a haber más de 100 hasta que vayan falleciendo algunos y entran unos nuevos. Y es una academia que es muy, muy importante. Y paralelamente a eso, Daniela, mi esposa, quien también es una líder en comercio exterior y aduanas, dice, ¿por qué no hacemos una revista, que es esta revista de Trade and Law Custom Magazine, que se vuelve en un ícono, que es una revista que está enfocada a las mejores prácticas? Y es la forma en la que hemos tratado de ir transformando la materia aduanera y de comercio exterior desde una trinchera que es totalmente privada, ¿no? Porque esto ha sido con el esfuerzo de unos cuantos apasionados del comercio, ¿sí? Y bajo ese camino, tu trabajo en derecho aduanal, pues ha logrado que se reconozca internacionalmente, como lo acabas de decir. Y por ahí se escucha que la aduana en México es imperfecta todavía. ¿Cuál es tu visión para la aduana mexicana hoy día, Octavio? La aduana mexicana tiene grandes áreas de oportunidad. Y a nivel global, las aduanas, ¿no?, como esas zonas de control para el cruce de productos y de personas, pues siempre han sido un gran reto desde
desde la prehistoria, ¿no? Desde épocas antiguas siempre las aduanas han sido una condición natural en el comportamiento de las sociedades, en el intercambio de los bienes y de la tecnología. O sea, actualmente la aduana pues vive un gran reto, que es la implementación tecnológica, el hacer fácil algo que es complejo, el lograr digitalizar y no pensar que nada más es subir archivos escaneados a color, sino que realmente existe una inteligencia en donde hay un sistema aduanero que atienda a un análisis de la gestión de riesgos, a una metodología, a un sistema de cumplimiento. Bueno, en esos aspectos pues existe realmente al día de hoy una condición importante que atender, y sobre todo porque los temas aduaneros ahora se han convertido en condiciones geopolíticas. Ya no nada más es si el producto puede entrar o no puede entrar, sino hay una mezcla de otras condiciones enfocadas en términos de geopolítica, o sea, de condiciones culturales que tienen que ver con intereses más allá de los económicos. Entonces, tenemos que comprender que el mundo está cambiando en ese aspecto, pero también tenemos que visualizar que hoy en día, si tú buscaras en tu entorno, yo te retaría a que encontraras algo totalmente hecho en México. Te vas a encontrar a lo mejor que nada más eres tú como ser humano, ¿no? Y eso sí te hicieron en México, ¿no? O sea, está totalmente integrada la economía a nivel global a través de todos los procesos e insumos que se utilizan para que tú puedas disfrutar de una comida, para que puedas disfrutar de esta, incluso hacer esta transmisión, pues implica el que estemos usando una plataforma que no es mexicana, ¿no? Una red que seguramente está conectada a través de un servidor que a lo mejor está en Luxemburgo, y es a través de esa frecuencia que está pasando la información. Entonces, esta integración económica que existe actualmente en un mundo totalmente globalizado, pues te implica un gran reto, porque la agilidad en el traslado de las mercancías no es la agilidad en la que nosotros nos estamos desarrollando. Hay una limitación con la barrera y la frontera física que imponemos, y ahí es donde pues el gran reto está en qué tipo de país es el que queremos nosotros en cuanto a su integración. Siempre los países se han definido de desarrollo a subdesarrollo en cuanto al tipo de actividades económicas que llevan a cabo, y la más alta tiene que ver con los servicios. Entonces, ahí en los servicios es en la que participan los agentes aduanales, los agentes de carga, las de logística, las de transformación de la información, y todo eso se tiene que integrar en una plataforma aduanera. ¿Dónde fallan muchas veces estos sistemas? No en el sistema, en las personas, porque las personas no van de la mano en su desarrollo de capital humano y en los conocimientos que requieren para afrontar algo que es tan ágil. Entonces ahí es donde principalmente debe de abordar pues la parte aduanera se tiene que abordar en la parte de la capacitación, porque por el flujo de cambios que se generan permanentemente es muy difícil que el personal que está en la trinchera logre entenderlos, adaptarlos, comprenderlos, aplicarlos. O sea, hay una hipernormatividad permanente en términos de cambio que no te genera esa estabilidad. Entonces creo que el futuro de aduanas tiene que estar enfocado en cómo vamos a hacer lo difícil simple. Esa es la genialidad. ¿Y cómo vas a dejar de descubrir el agua tibia? El agua tibia ya se descubrió. Esa no tienes por qué volver a descubrir. Si algo te funcionó, no lo cambies. Darle estabilidad y permanencia. Muchos años la aduana tuvo estabilidad y tuvo permanencia en términos de sistemas, de logística, de aplicación, con todas sus grandes retos, ¿no? Principalmente en la corrupción, que es un gran flagelo que existe en la materia aduanera, ¿no? Pero esa continuidad se ha venido desbordando por los cambios que se han generado. Entonces, muchas veces tratamos de redescubrir lo que ya descubrimos, cuando mejor aprovecha lo que está y trata de mejorarlo. Y ahí un gran reto que existe, pues es que todos los sistemas se hablen, ¿no? En México, o sea, es una realidad que le metemos mano a los sistemas, pero los sistemas siguen sin hablarse entre ellos, y eso te genera retrabajos. Entonces, pues hay grandes retos en México para el tema aduanero. Hay eres de la camada, una camada muy interesante de profesionistas consultores en comercio exterior que han hecho pues que
crecimiento de inversión extranjera se dé. Y por otro lado, el que es responsable solidario es el agente aduanal. Y ahorita lo comentaste, pues se abrió una convocatoria, y dime si estoy mal, y participaron más o menos 1,000 aspirantes, de los cuales quedaron 54, y se suman a los otros 800, 900 agentes aduanales que existen. ¿Qué opinas de la figura del agente aduanal en México? ¿Sigue siendo una figura de responsable solidario importante? ¿Sigue siendo algo que le aporta a México? Ahorita que estuviste en el Congreso de Carmen lo has de haber palpado pues todavía más a lo que ya has venido manejando históricamente. Mira, el agente aduanal es una figura que es un garante del derecho aduanero, particularmente del comercio exterior también, y que forma parte de ese engranaje que permite el que una operación se pueda celebrar entre dos partes y puedan cruzar una frontera. Y el agente aduanal no nada más tiene que ver con el intercambio de productos, porque también hay una frontera tecnológica que se vive constantemente al día de hoy. Entonces, la figura como tal, yo no vería las aduanas sin la figura del agente aduanal y toda la infraestructura que te arroja, porque el valor agregado del agente aduanal es que uno como dueño, pues lo que quiere es que su producto esté en el lugar que debe de estar al momento que se deba de consumir. Entonces, si no tengo ese servicio o no tengo esa persona que entiende cómo funciona toda esa maquinaria, pues difícilmente yo voy a realizar una actividad económica que me genere un fruto. Es decir, a mí me interesa tener una línea de producción que cuente con todos los insumos para poder producir un artículo final, o tener el producto para ponerlo en un lugar donde se muestre para que lo adquiera alguien. A mí no me pongas a hacer un trámite que sí tiene un gran valor agregado porque me ayuda a que el producto llegue, pero no me transformes en algo para lo cual yo no estoy diseñado, que no le veo el valor que debe de tener. No sé, o sea, uno no ve la figura del agente aduanal hasta que hace falta, hasta que las cosas no funcionan, porque es como el que está pendiente de la operación, pero entre menos se vea, más valor tiene, porque la agilidad de su actividad es la que me permite a mí ser mucho más competitivo, sobre todo en una época en la que la frontera física genera tantas complejidades. Entonces, es no nada más el que me facilita el tema aduanero, es el que garantiza que mi operación va a ser lo suficientemente segura, porque él es responsable conmigo en el despacho, pero hay responsabilidades posteriores al despacho, y esas responsabilidades van a 5 años por lo menos, si es que no me inician una revisión. Entonces, donde él me debe de garantizar que esa operación fue lo suficientemente sólida como para que en un futuro yo pueda demostrar que la operación que hice fue lo debidamente correcta. Pues su garantía en esa operación aduanera pues está sujeta a un plazo y a un tiempo determinado. Entonces, aduaneramente nosotros tenemos una condición, Javier, en la cual esta figura te ofrece todo ese servicio que va desde puerto a puerto y te conecta el tema aduanero, y es donde la propia ley aduanera pues establece las obligaciones y las responsabilidades que tiene esta figura. Aun cuando existen espacios para que las empresas y las personas lleven el despacho aduanero de manera directa, la realidad es que siempre vas a requerir el que te preste el servicio de manera profesional con toda la infraestructura que ha venido construyendo. Por eso ese tipo de inversiones no se hacen a corto plazo, se hacen a mediano y largo plazo, y por eso también, si te das cuenta, la figura del agente aduanal es generacional. Es una figura que, aun cuando es corporativa, son grupos, porque son negocios familiares que han venido creciendo de una manera en la que generacionalmente te sigan brindando un servicio de calidad. O sea, no es algo que de un día a otro te quieras convertir en agente aduanal. Por eso también el último examen que se realizó, de la totalidad de personas que llevaron a cabo el examen, fueron muy pocas las que lo aprobaron. Y las que lo aprobaron tuvieron un entrenamiento previo de muchos años con agentes aduanales. O sea, es una profesionalización este tipo de servicio. Yo me gustaría preguntarte, con todo este background que tienes como impulsor de liderazgos, como experto en leyes, como este paso que has tenido, llegas hoy a la Concanaco, ¿no? ¿Por qué es importante o
la Concanaco hoy y por qué, cómo se va a impulsar desde ahí el crecimiento de las empresas en el país? ¿Cuál es tu visión? ¿Hacia dónde vas? Pues fíjate que la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos es una confederación que en este año va a cumplir 108 años de existencia. Pero la vida camaral, gremial, es decir, estas organizaciones donde los empresarios se reunían para establecer las mejores condiciones en una localidad, pues data del siglo XVIII, de 1760 en adelante. Y durante todos esos años se ha vivido todos los cambios en este territorio, que en ese momento era Nueva España, y después de Nueva España, pues independencia, invasiones, intervenciones, guerras de reforma, revoluciones, expropiaciones, y la vida nos ha mostrado que nosotros como dueños de empresa y de negocio pues seguimos aquí, porque nacimos aquí, o sea, no elegimos dónde nacer, aquí nacimos, ¿no? Y al nacer en este territorio, sin importar la forma de gobierno o el régimen, pues hemos logrado superar las adversidades porque nuestra actividad así lo demanda, porque es una actividad económica, ya sea primaria, secundaria o terciaria, que realizas, es decir, ya sea en el campo, en la industria, en los servicios, en el comercio, en el turismo, que son las que existen, pues tu actividad económica forma parte del lugar en el que te desenvuelves. Entonces, ahora que entré como presidente de esta organización, dentro del propio plan de trabajo, establecimos una línea de acción que tiene que ver con la vinculación de México con el mundo. ¿Y por qué lo establecimos así? Porque México tiene 14 tratados con más de 50 países, con un acceso a mercado de más del 75% del Producto Interno Bruto Mundial, pero esta organización como confederación no tenía una estructura como tal para darle ese valor agregado al empresario mexicano. Nosotros, por ley de cámaras empresariales y sus confederaciones, tu servidor es el presidente de los empresarios en México, de comercio, servicios y turismo. Eso lo dice la ley, no lo digo yo. Entonces, como presidente de esta organización, represento por ley, tanto en México como al extranjero, los intereses de los empresarios mexicanos, del comercio, los servicios del turismo. Es ahí donde generamos una sinergia muy interesante, creando un consejo asesor de los tratados, porque tienen que ser vistos desde la perspectiva de quienes somos los dueños de los productos y las mercancías. Generamos también un centro de innovación y desarrollo en inversión empresarial y turística, que se llama CIDET, que ya está generando alianzas con cámaras binacionales y tenemos acceso a 150 ventanas en todo el mundo para posicionar productos tanto aquí como allá, y también una comisión nacional de cámaras binacionales, que vimos que ya existen cámaras en México de otros países, de empresarios que somos pares, y que lo que requerimos es seguir generando esa red de apoyo que nos permita potencializar nuestros negocios tanto en México como al extranjero. No te voy más allá. Hoy estuvimos con la Embajada de China, que traen una inversión en México muy importante en inversión en infraestructura, en energía, en desarrollo, y también estuve con la Embajada de El Salvador, que quiere llevar inversión a su país. O sea, fueron 2 reuniones con los embajadores por separado en media mañana. Entonces, esta organización tiene 4.8 millones de negocios registrados que representamos de manera legítima, y el 98% de esos negocios son negocios familiares que van desde artesanos hasta grandes empresas, el 2% restante, que son empresas multinacionales, y todas tienen factores esenciales comunes que tienen que ver con esas fronteras que existen para que sus productos salgan o para comprar productos para venta en México. Entonces, esa condición en particular, ahora que entré, forma parte de mi plan de trabajo. Es uno de los 8 ejes que estamos impulsando, y que estamos impulsando con la presidenta electa, con el equipo de transición, pero con cada uno de los gobernadores, porque también tú tienes que entender que existe una limitación entre lo que quiere hacer el Poder Ejecutivo Federal, con lo que puede hacer el estatal y con lo que pueden hacer los municipales. Lo interesante de la organización es que tiene 257 cámaras empresariales en 1,857 municipios. Entonces eso me permite tener una universalidad o una trazabilidad de la operación de acuerdo a la región, de una magnitud distinta a la actividad que realizamos como organización. El punto está en que eso existe. O sea, existe desde hace más de 100 años.
cómo tú lo vas a generar y cómo lo vas a aprovechar para que genere valores agregados para toda la organización. Ese era el reto. Y lo visualizamos que, bueno, tratándose del comercio exterior y aduanas en México, pues era fortaleciendo las alianzas que tenemos con otras organizaciones, tales como CAREM, ¿no? Con quienes estuvimos esta semana, o Amacarga, o Alacat, ITAC, las cámaras binacionales que existen, pero no se voltean a ver. O sea, es muy extraño cómo participamos, pero no estamos engranados, ¿no? Y ahí el pegamento y el engrane, pues es la confederación que por ley la representa a todos. En medio de todo esto, ya se nos confirma lo que decían tus papás y todo el mundo, que eres muy inquieto, Octavio. En medio de todas las actividades que tienes, las empresas y demás, todo lo que participas, ¿qué se necesita para ahora ser el presidente de la Concanaco? ¿Cómo es tu día? ¿Cómo haces para...? Híjole, uno a veces tiene 5 pendientes y terminarlos es complicado. ¿Cómo le vas a hacer tú y cómo estás organizando tu día? Cuéntanos un poquito sobre eso, Octavio. Pues primero requieres tener una familia que te apoye y que se suba a tu locura, ¿no? Claro. Entonces, tú no tienes bases sólidas familiarmente, si no tienes una esposa que te apoye. Yo soy muy afortunado porque aparte mi esposa no nada más me apoya, sino es una súper empresaria. Entonces eso también le da una dimensión distinta porque comprende las actividades que realizamos y ve la responsabilidad que tenemos. Segundo, que tengas una vocación por servir, un propósito, no en servir. O sea, el que participa en este tipo de organizaciones son organizaciones que atienden un voluntariado, en el cual todos los que formamos parte pues somos un gremio y nos identificamos por nuestra marca. O sea, tenemos tatuado nuestra condición de perseguir una misma vocación de ayudar y de servir. Lo otro que es importante es que hayas logrado conformar equipos de trabajo de alto desempeño, permitan a través de que te permitan en la tranquilidad de tu negocio. O sea, nosotros nos dedicamos tenemos una firma de cumplimiento de comercio exterior y aduanas, una revista, un punto de inspección, una escuela. Bueno, cada uno de esos esquemas atiendan un corporativo y que la gente que esté ahí haya logrado desarrollar las capacidades para tomar las decisiones por ti, porque finalmente la única manera en la que puedes crecer pues es delegando la responsabilidad y que la gente que sea la líder pues tenga las capacidades para poder tomar las mejores decisiones. Entonces tú construyes un equipo, el mío tiene 23 años que lo vengo construyendo. O sea, no son cosas que se den tampoco de bote pronto. O sea, no existe nada. O sea, bien decían que aunque tengo buena suerte, pues la suerte es esa suma de preparación, ¿no? Y oportunidad. Y sobre todo, entre más preparado te das cuenta de las oportunidades y las puedes aprovechar. Y en ese sentido, pues tener unos hijos que sean sensibles y que también quieran apoyarte, acompañarte y participar. Entonces, tu punto está en cómo logras generar un equilibrio entre tu actividad familiar y tu responsabilidad con la organización, pero también con tu empresa. Es difícil, o sea, requieres dormir poco, duermes poco, pero como que tienes siempre un combustible que te permite seguir avanzando. Y en ese combustible pues es fundamental que des un espacio en el cual o integres tu familia a algunas actividades que te lo permite la organización, o en su defecto que generes el espacio propicio para estar con ellos. Cambias cantidad por calidad, o sea, tratas de que los momentos que estás sean de gran calidad y sobre todo en cada momento que en la organización puedes tener un espacio para la familia, lo propicias. Entonces estoy creando un Conca Kids, que es un concanaco de niños de 12 a 18 años, porque ya hay uno de 18 a 35. Y ese espacio me ha generado que más papás como yo nos veamos y digamos, oye, pues está padrísimo que nuestros hijos empiecen a ver lo que es hacer un negocio de manera íntegra, honesta, con cumplimiento, que se animen a emprender, a generar financiamiento, a innovar, a tener sus canales. Y esto está logrando una comunidad ahora de hijos, ¿no? de jóvenes, y eso genera que nuestros hijos se empiecen a integrar con otros jóvenes que piensan de manera similar. Entonces, creo que te va llevando de la mano, pero fundamentalmente si no tienes como pilares una familia
como quieras llamarse tu familia o lo que quieras que sea tu familia, porque hay muchos tipos de familia ahora, pero si no logras tener esa base familiar que es un pilar fundamental en tu desarrollo, pues difícilmente logras ese equilibrio, ¿no? Y ser lo más eficiente, o sea, desde que me levanto, empiezo a sacar la agenda, a mandar los mensajes, a hacer las llamadas, a grabar los temas. Si voy en el coche, estoy grabando un dato peque o estoy grabando una semilla, haciendo una llamada, y la gente que está alrededor se contagia y cada uno empieza a llevar a cabo sus actividades. Aquí en Concanaco hay un buen equipo, así como en TLC, y como que cada uno va alineando sus actividades y él las vas llevando y las vas sorteando. Entonces es un equipo que va creciendo. O sea, no tienes otra forma más que trabajando no en equipo, sino con espíritu de cuerpo. Es diferente el espíritu de cuerpo a trabajar en equipo. O sea, el trabajar en equipo, tú defines un objetivo y lo puedes cumplir. Trabajar en espíritu de cuerpo, tú tienes un propósito por cumplir. Y el propósito lo cumplen todos. Entonces, ahí es donde la vocación de todos viene supliendo las deficiencias de alguno. Y Octavio, tal cual, pues todo esto que nos comentas es dejar un legado, ¿no? Como presidente de la Confederación, pues bueno, tu foto pues ya está en una pared y es un legado y trasciende. Que aparte de trascender y servir a casi 5 millones de asociados y transformar y darles mejores mecanismos y oportunidades para crecer, ¿qué es lo que te motiva en la vida, Octavio? Pues primero mi familia, yo creo que es mi principal combustible. Segundo, el que yo sí creo que podemos nosotros trascender y dejar un legado. De hecho, yo soy heredero de un legado. Esta organización es un gran legado, del cual siempre todos los días busco ser un digno representante, porque es una institución de interés público, pero es una institución que tiene varios siglos de existir y que tiene una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad, pues todos los días me levanto y todos los días trato de dar mi mejor esfuerzo para que sea un digno presidente de presidentes. Finalmente me toca liderar otros presidentes en todo el país, los cuales de manera muy reiterada me expresan su apoyo y su respaldo, y eso nada más lo construyes incluyendo. Entonces aquí esta organización, esté yo o no esté yo, va a seguir existiendo, lo espero. Y lo que me demuestra la organización y lo que siempre he dicho es que nosotros, nosotros hacemos el puesto, no el puesto a nosotros, ¿no? Es donde uno tiene que ser consciente de que somos una persona más en un gran engranaje y que en algún momento no vamos a ocupar esta posición, pero vamos a ser recordados por lo que logremos dejar para las siguientes generaciones. Y ahí es donde pues yo espero que a través de los programas que estamos impulsando, pues dejemos un mejor futuro para todos. O sea, sí creo en que puede existir un mejor futuro. Por eso, dentro de nuestro propio lema, hablamos de trabajar por nuestra comunidad, por nuestra familia, por los que no conocemos, que son la mayoría, y por el futuro de nuestro país. Y el eslogan de la organización le agregamos una frase. El eslogan de la organización es unidos en acciones positivas, por uno y por todos. ¿Por qué por uno y por todos? Porque sé que el que haga uno y desarrolle o mejore alguna condición ayuda a todos. Por eso es por uno y por todos. Una actividad positiva es replicable, no es como una cadena de favores que va creciendo. Entonces ahí creo que estamos ante un gran reto, porque la vida y el escenario que estamos viviendo implica un gran reto, pero es el que nos toca vivir y el que tenemos que afrontar, Javier. Gracias. Alex. Finalmente, tu legado personal, entiendo que como presidente de la Concanaco, pero ¿qué es lo que a ti te mueve a nivel personal y cuál quisieras que fuera tu legado, Octavio? Mis hijos. Yo creo que construir ciudadanos del mundo, que mis hijos logren desarrollarse y sigan haciendo el bien y sigan mejorando las condiciones y sean conscientes de lo frágil que es la vida y lo corta que es. Y que la deben de disfrutar, pero siempre con responsabilidad y pensando en los demás, con un pensamiento totalmente universal. Yo creo que mi principal legado va a ser el que las siguientes generaciones en mi familia sigan construyendo un legado de mejora y de beneficios para todos, ¿no? Me parece que ahí no lo material desaparece, o sea, eso
ni siquiera aunque lo acumules. En el cajón no cabe mucho. Entonces, aunque acumules lo más que se pueda, eso finalmente no va a trascender. Entonces la trascendencia está en las semillas que dejamos. Por eso el blog que saqué ahora es Semilla de Aprendizaje, que está enfocado en lo que yo he aprendido y lo que puedo transmitir. Y espero que pues mis hijos sean dignos representantes de eso en cada una de sus actividades y en cada uno de sus desarrollos. Y eso a su vez va replicándose porque la familia somos todos. Entonces no es algo que nada más sea único, sino que a través de nuestros amigos, de las personas que tocamos, la gente que inspiramos, vamos construyendo un mejor futuro para todos. Entonces cada actividad que realizamos espero que inspire a los demás y que les muestre eso que me dijeron a mí: si no te meto, no te ven. No, yo voy a hacer que todos tengan un espacio para que se les vean. Ya a cada quien le corresponde aprovechar la oportunidad con su conocimiento, lo que le dicen buena suerte. Ya, yo voy a poner el escenario, que es Cuncanaco, para que todos puedan aprovechar sus oportunidades. Ya les va a corresponder a cada uno saber si tienen buena o mala suerte, que esa cada quien se la construye. La audiencia de Latitudex, Octavio, pues te ha escuchado seguramente con mucho interés. A nombre propio de Eduardo, de Hernán, del equipo de DISEX también, pues que todas estas buenas intenciones profesionales y plan de trabajo se te den y que den frutos y sea muy exitosa tu gestión y que sigas siendo esta fuente de inspiración como profesionista, como disciplinado que eres para hacer que las cosas sucedan y llegar lejos. Octavio, por último, algo que les quieras comentar a los jóvenes que escuchan Latitudex con este enfoque de comercio exterior y logística. Pues que siempre se estén preparando de manera constante, que no se rindan, que lean mucho, que lean muchísimo. Es importante leer. Así como está padrísimo el TikTok, bueno, por lo menos escojan algunos que les dejen alguna historia en la cual puedan aprender o puedan trascender, porque las oportunidades no siempre se presentan y se tienen que aprovechar, pero se tienen que aprovechar en los momentos en los que realmente tengan ustedes las capacidades necesarias, y esas nada más se logran a través de la preparación, la disciplina, la responsabilidad, el compromiso, la honestidad, la transparencia. O sea, son valores que en la casa se tienen que inculcar y que se tienen que venir refrendando a través de la preparación que vayamos obteniendo con el tiempo y nuestras experiencias. Y sobre todo que no se rindan. O sea, los que son líderes y los que son triunfadores o los que logran su propio éxito, porque el éxito puede ser diferente para todos, todos ellos atienden a una vida en la cual sufrieron derrotas y derrotas y derrotas, y lo importante no fueron las veces que perdieron, sino las veces que se levantaron, y sobre todo el tiempo que uno tarda en levantarse. La resiliencia al fracaso es algo que es fundamental que estemos conservando y que estemos constantemente alimentando y generando. Es fundamental el que entendamos que de fracasos se hacen los hombres que el día de mañana cambian el mundo. Si fuera fácil, cualquiera lo haría. Lo importante no está en que cualquiera lo haga, sino que ustedes lo intenten. Y estoy seguro que si lo hacen de esa manera, lo pueden lograr. Y que sean inspiración de otros jóvenes. O sea, que siempre busquen con bondad tratar de inspirar a los demás y ser ejemplo. Me parece que en un mundo lleno de buenos ejemplos podemos hacer un cambio, y ese cambio puede ser significativo. Pero empieza por uno, no empieza por los demás. Entonces no se derroten, sigan avanzando, busquen el triunfo, el que ustedes consideren que es su propio triunfo. Cada quien tiene un umbral diferente y tiene una meta distinta. Y el hecho de que para el otro sea una meta menor no quiere decir que para ti no sea importante. Tú siempre reconoce tus propios logros. Es fundamental que cuando logres algo tú solito, no esperes que los demás te aplaudan, porque no te van a aplaudir. Tú reconócete a ti mismo que lograste, cómo lo lograste y qué esfuerzo. Y yo lo veo, porque les voy a decir que no pasa una semana que no me sorprenda a mí mismo de lo que he logrado y que no me acuerde de cómo empecé. O sea, que yo no recuerde ese niño que estaba rezando para poder meter un gol porque realmente era súper malo, ¿no? Pero que dije, bueno, lo puedo lograr. Y miren, lo he logrado y estoy muy orgulloso de
de la persona que soy, y estoy seguro que voy a seguir tratando de ayudar a más personas. Y bueno, uno se equivoca, pero también hay que reconocer eso, porque el reconocerle que nos equivocamos nos ayuda a mejorar. Gracias, Octavio, por tus palabras, por el tiempo y por compartirnos estas historias tan padres. Muchas felicidades y mucho éxito en esta nueva encomienda. Que tengan un excelente día a todos y no se rindan, compadres.